Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Cristo ha llegado al huerto de Getsemaní. La semana pasada nosotros vimos cómo Cristo va camino hacia la cruz. No va como un derrotado, como víctima de los acontecimientos que han sucedido, sino como aquel que está en control de todo. Si bien para el diablo y el mundo esto parece ser la oportunidad de victoria, nosotros vimos la semana pasada que no es así. Una vez más, se oyó su voz: yo soy. El yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Ese yo soy. Y cayeron todos. Se derrumbaron ante la presencia del Señor, alguaciles, sacerdotes y hasta el mismo Judas. Ese es el Dios poderoso. Ese mismo Dios poderoso también cuidó de los suyos. Cuando todos no sabían lo que iba a pasar, Cristo salió en su defensa y los guardó. El segundo Adán, que cuidó de su amada iglesia, la protege, sale al encuentro del enemigo, habla con la verdad para rechazar la mentira y la injusticia del enemigo. Este es nuestro glorioso Señor. La iglesia nunca debe temer, pues el Señor cuida y nada sucederá a ella que no esté en control del Señor. Estamos en un momento tenso para los discípulos, pero Cristo está en total calma y se mantiene firme. Ahora tomaremos un tiempo para considerar lo que hizo uno de sus apóstoles, pero también lo que dijo el Señor, lo que hizo y dijo el Señor Jesucristo. Capítulo 18, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta es la segunda parte entonces de la gloria de Cristo camino al Calvario. Primero consideraremos la debilidad de Pedro y la gloria del poder de Cristo. La debilidad de Pedro y la gloria y el poder de Cristo. Quiero invitarlos a leer algunos pasajes. Mateo capítulo 26, versículos 51 al 56. Mateo 26, versículos 51 al 56. Dice así: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Marcos 14, vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 47 al 50. 14, 47 al 50. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos avanzando, Lucas 22, versículos 35 al 48. Lucas 22, 35 al 48.
Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Vamos ahora al versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, tenemos este relato en los 4 evangelios. No siempre sucede así. Y con todos podemos construir una historia bien detallada de los acontecimientos que pasaron en ese momento. Uno de los discípulos saca una espada para defender a Cristo, con la intención de herir de muerte a aquellos que estaban buscando llevarse a Cristo. Siempre es correcto no dejarnos llevar por la imaginación. A veces uno podría imaginarse, pero aquí tenemos todo escrito, ¿verdad? ¿Cómo está? Cada detalle, cada paso de lo que sucedió en aquel día, como una secuencia, ¿verdad? Como cuando uno pone una película o como cuando esos niños hacen una caricatura y van haciéndola por partes y pasan las hojas y vas viendo toda la imagen corriendo. Es como si estuviéramos viendo algo de esta manera. Solo Juan registra quién fue el que sacó la espada. El apóstol Pedro. ¿Enseñó Cristo a sus discípulos que debían llevar una espada? ¿Qué clase de espada era esta que llevaba Pedro? En Lucas 22:36, Cristo dice a sus discípulos, cuando se acercaba aquel momento en que ya Él no estuviera con ellos, que tomaran bolsa, tomaran alforja y tomaran calzado. Esto es dinero, provisiones y sandalias. Y no tenemos problema con eso. No tenemos problema. Pero ahí en ese pasaje que leímos dice, pero el que tiene una capa, véndala y compra ¿qué? Una espada. Y compre una espada. El Señor obviamente manda a los suyos a que sean sabios en usar los recursos que el Dios les ha dado para el ministerio. Deben ser sabios, no deben ser descuidados, no deben ser perezosos en su deber de buscar provisión y al mismo tiempo confiar en el Señor. Y en esto podríamos pensar en cosas como una profesión. O sea, yo tengo que mantener mi familia, entonces tengo que hacerme una profesión. Recordamos al apóstol Pablo que hacía tiendas, ¿verdad? Cuando no estaba en el ministerio y tenía que sostenerse y las iglesias no podían, hacía tiendas y es parte de eso. Pero ¿qué acerca de la espada? ¿Qué acerca de esto? ¿Para qué una espada? ¿Hay que llevar un arma para defenderse? ¿Eso es lo que el Señor está diciendo aquí? Es interesante que en Lucas, en el pasaje que nosotros leímos en 22:38, el Señor le dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta, basta. Los discípulos en su entendimiento, solo a nivel de estas cosas, creyeron que era algo literal. Que el Señor les estaba mandando a tener espadas, pero Él les enseña que no es así. No es a esto lo que los está llamando el Señor, no es a la guerra, no es a la confrontación física, a confiar en una espada para lograr la victoria. Las palabras de Cristo son fuertes, basta. Algunos comentaristas han considerado que el Señor les está hablando de una forma irónica, porque ese basta es suficiente. Es como si el Señor les está les basta 2 espaditas o necesitan más, ¿verdad? Algunos piensan que ese es el sentido. Pero yo no creo que ese es el sentido ese. Me parece más bien a mí que es un basta de no más. Creo que es el basta que
el Señor le dice a su siervo Moisés en una ocasión, cuando Moisés no santificó al Señor, el Señor castigó a Moisés. Y Moisés le rogó al Señor, yo quiero estar ahí en esa tierra de Canaán. Permíteme entrar. Deuteronomio, voy a leer para ustedes, si quieren buscarlo, 3, 25 y 26, pero lo leo para ustedes, Deuteronomio 3, 25 y 26. Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Ese es el basta que yo creo que aparece ahí. No me hables más de este asunto. El Señor no condena el uso de armas para usos justos, como por ejemplo las autoridades que necesitan una espada para castigar al malo. Eso está en Romanos 13, 3 y 4. Es un instrumento que infunde temor al que no tiene temor, al que hace injusticia, al que quebranta la ley. El pueblo de Dios se vio necesario usar la espada en muchas ocasiones para defenderse. Un ejemplo está en Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Nos recuerda la palabra de Dios? Recordemos que el mismo Señor trajo la espada por medio de ejércitos y con ello el juicio y la muerte a su propio pueblo por su pecado. Nuestra sociedad costarricense no está acostumbrada a usar armas. De hecho, nos asustamos si alguien llega un día y nos saca un arma, ¿verdad? Nos sentimos así como, ¿qué es esto, verdad? No estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero hay otros pueblos que es algo normal tener un arma. Tener un arma. Muchos países comprenden que tienen el derecho a la justa y legítima defensa en contra de peligros, como animales salvajes, enemigos que pueden venir contra ellos. Usan sus armas para defenderse del ladrón, de aquellos que podrían dañar a sus familias y aún de sus mismos gobiernos si quieren hacerles mal. Muchos países tienen leyes en relación a esto. Lamentablemente hay países en los cuales el uso de armas por personas malvadas es como si tuvieran una guerra interna. De hecho, si ustedes han visto las noticias en los últimos días, el nivel de asesinatos en Costa Rica ha crecido increíblemente. Es terrible. La iglesia de Cristo nunca ha necesitado armas para hacer su labor. Nunca. Ni nunca las va a necesitar. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino como espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia de Cristo no necesita ninguna arma forjada para derrocar los corazones y hacer caer al enemigo. No las necesita. Necesita solamente el poder del Espíritu Santo y su palabra. Nada más que eso. No es la capacidad humana, sino el poder de Dios por su Espíritu, quien da la victoria. Nosotros recordamos aquella historia, aquella bella historia de aquellos misioneros que fueron al Ecuador con los Aucas, Jim Elliot y sus compañeros. Y se cuenta la historia que en el momento en que ellos tuvieron cara a cara con ellos, después de mucho tiempo de estar tratando con ellos, y hubo una oportunidad, esos indios los atacaron para matarlos y los misioneros tenían sus armas. Ellos tenían sus armas y pudieron haberse, pero no lo hicieron. La historia cuenta cómo después Dios en su misericordia trajo a muchos de esos que habían matado a ellos al Evangelio. La historia se cuenta en un libro que se llama Portales de Esplendor. Si usted puede leerla, es una muy bella historia. La iglesia de Cristo nunca ha necesitado armas para doblegar a los hombres al Evangelio. Es el poder de Dios. Por otro lado, es de tanta tristeza que en el nombre de Dios muchos se han dicho cristianos, especialmente en tiempos pasados, han tomado la espada para subyugar pueblos, para cristianizarlos. Aún después de la Reforma hubo guerras protestantes en Europa. Pero Pedro
Pedro tiene una daga, una espada. ¿Acaso será posible que no entendió la reprensión del Señor? Y no solamente él, también los otros tenían. ¿Acaso nuestro pescador tenía esa daguita para limpiar el pescadito? ¿No se le daba la oportunidad? ¿Era eso? Pero ese no es el punto. Es la intención del corazón lo que vamos a ver aquí. Es la intención del corazón lo que motivó a Pedro para sacar aquella espada, ponerla en su mano y querer en un arrebato de valentía o de locura herir a un ser humano. Luchar contra un grupo de soldados entrenados. Pero más de esto, confiar en sí mismo en vez de haber confiado en el Señor. Él acababa de ver cómo con una sola palabra Cristo derrotó a todos. Que necesitaba una espada. Pedro fue siempre impulsivo, muchas veces con buena intención, pero no medía sus actos. Recordemos cómo en su ímpetu y hasta valentía caminó sobre el mar cuando el Señor le llamó. En otra ocasión no midió sus palabras cuando le dijo al Señor que tuviera compasión de sí mismo, ya que había anunciado que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Y Cristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabras fuertes. No midió sus palabras el apóstol Pedro. Y nosotros vamos a ver en los próximos mensajes acerca también de la negación. Yo daré mi vida por ti. Pedro toma aquella espada y con los años de experiencia que tenía en el uso de armas, con un ligero movimiento le corta la oreja a Malco. Años de experiencia. ¿Años de experiencia? ¿Un pescador? No, lo que intentó era darle en la cabeza, volarle la cabeza. Por la gracia de Dios, Malco posiblemente se movió y le quitó la oreja. Eso fue lo que posiblemente sucedió en aquel momento. El Señor en su bondad no permitió que hubiera sucedido algo peor. Se hubieran imaginado, Pedro hubiera sido llevado preso en ese momento. Fue el Señor que lo protegió. Pero algo asombroso pasó en ese momento. Volvamos a Lucas capítulo 22, versículo 51. Lucas 22, versículo 51. Dice así. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Cuando aquellos hombres venían para hacer mal a Jesucristo, venían a capturarlo, Cristo le hizo bien a su enemigo. Hizo bien a aquellos que pensaban mal contra él. Aquella sanación física, es interesante, no hizo ningún cambio en Malco. Es interesante, Malco no se volvió: Señor, gracias, tengo mi oreja otra vez. Siguió con sus propósitos. No confiemos mucho en esto de las sanidades. Dios tiene misericordia. Dios puede a través de una enfermedad hacer que una persona se doblegue. Pero vean este caso. Porque Dios lo que quiso mostrar ahí es que no se vence el mal con el mal, sino se vence el mal con el bien. Dio una muestra de misericordia a un hombre que no la merecía. El Señor también reprende amorosamente a Pedro para que guarde su espada. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán, dice Mateo 26, 52. También el Señor le recuerda a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se imaginan? El Señor en un momento pudo haber llamado las legiones de ángeles, 12 legiones, batallones de ángeles. La Biblia cuenta esto en tiempos pasados, que un día el Señor envió a un solo ángel
y 185,000 asirios fueron muertos. Un solo ángel. Ahora imagínense los batallones de Jehová. Eso es increíble. El Señor reprendió a Pedro, hizo un gran milagro y mostró su poder y su gran gloria. En segundo lugar, la gloria de aquel que tomó la copa. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Dice así: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ya Cristo había hablado de esa copa antes, estando en el huerto de Getsemaní, cuando se fue a orar. En Mateo 26:39 está registrado lo siguiente: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuál era aquella copa? ¿Cuál era aquella copa? Niños, ¿era una copa real? ¿Era que el Señor tenía que tomarse una copa así? ¿Era eso? ¿Qué es eso de una copa? Bueno, lo que el Señor está dando a entender es que Él aceptaba voluntariamente en amor lo que el Padre había determinado para Él como el Hijo. Eso es. Él había aceptado. No es real, es literal, es un sentido. Esa copa era la copa de la aflicción para salvación a su pueblo. Era la copa de la ira de Dios por el pecado de su pueblo. El Salmo 11:6 dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego y azufre y viento abrasador será la porción de su copa. El Salmo 75:8 dice: porque el cáliz, que es la copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esa la ira de Dios sobre el pecador. El castigo de Dios. Dice el Salmo 7:11: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Es su atributo perfecto. Así como Dios es un Dios de amor, así es un Dios de ira. Así como es misericordioso, es un Dios de ira. Se manifestó a los hombres por su pecado en el Edén, cuando le dijo: ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Después de haber desobedecido a Dios, ese fue castigo de Dios para Adán y su descendencia. El considerar la ira de Dios es algo que debemos de temer. Y la causa de esa ira es el pecado, es la maldad del pecado. El ser humano trata de la ira de Dios como cualquier cosa. Pero la ira de Dios se reveló y se revela desde los cielos contra toda impiedad de los hombres. Los hombres tapan sus oídos y no quieren. No, yo no quiero oír eso del juicio de Dios y de la ira de Dios. No, hábleme de un Dios de amor. No me hable de eso. Eso no, yo no creo en ese Dios. Los hombres se tapan. Pero en la Biblia está. Ese es el Dios que está revelado en las Escrituras. Así es. Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, dijo lo siguiente a aquellas multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él anunció una ira venidera. El diablo ha buscado la forma de que los hombres no escuchen esta verdad de la ira de Dios de muchas maneras. Una de ellas es la evolución, así que usted no va a tener que dar cuenta a un creador, porque usted no viene ni fue formado por Dios, entonces no va a tener que dar cuenta a su creador. Esa es una de las formas. ¿Qué hace el diablo? Otros simplemente niegan al Dios de la Biblia. Yo no creo en Dios. Y ya con eso tratan de anular la verdad de Dios.
Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiero invitarlos a buscar Salmo 97, versículos 1 al 4. Salmo 97, versículos 1 al 4. Dice así la Biblia: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Ese es el Dios. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos. No como un abracito de amor, no, es un fuego que derrite. Es el mismo fuego de Dios, porque Dios es fuego consumidor, dice Hebreos capítulo 12. Que temamos delante de Él. Cristo entonces toma sobre sí mismo esa ira determinada para su pueblo. Él acepta por amor a los que el Padre le dio y se dirige a la cruz para sufrir el pecado de otros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre puso sobre el Hijo toda la ira por el pecado. El fuego consumidor cayó sobre el Hijo en aquel sufrimiento. El Hijo se entregaría sin decir nada, sin reproche, sin protestar, para que sobre Él se descargara todo aquel aborrecimiento santo de Dios por la maldad, por la injusticia. Era la copa de Dios. Sería vaciada totalmente en su propio Hijo por amor para salvar un pueblo. Para salvar un pueblo. Hay una bella historia contada por un siervo de Dios que ya murió, R.C. Sproul. Se registra en un libro que se llama La copa envenenada del príncipe. Cuenta cómo su hija, una niña no quería tomar su medicina para curar su enfermedad. Y entonces él cuenta una historia de cómo un príncipe tuvo que tomar el veneno para poder salvar a aquellos que se habían envenenado, dar su vida. Si no la has visto, se la recomiendo, está en YouTube, la puede ver con sus hijos hoy en la tarde. Muy bella. Pero hay más allá de una enfermedad, es el pecado. Es el pecado. Al mirar aquella copa, los creyentes no solo recuerdan que su Salvador sufrió la ira del Padre por ellos, que el Padre trató al Hijo como un pecador, sin serlo, para pagar por ellos, pero que al mismo tiempo les dio la salvación. La copa de la ira fue llenada por Cristo con la copa de la salvación. Salmo 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. La copa de la salvación. También debemos ver que aquella copa que Cristo tomó fue la copa del Padre. No fue la copa que le dieron los hombres. Cristo no fue la víctima de los hombres, sino la ofrenda de Dios por el pecado. Cristo no fue puesto en la cruz por la voluntad de los hombres, sino por Dios mismo. Los hombres fueron culpables de su maldad, sí, así es, por haber crucificado al inocente, al autor de la vida. Pero fue el Padre quien puso al Hijo en la cruz. La copa que el Padre me da no fue la voluntad de los hombres, fue la voluntad del Padre. Dios determinó desde la eternidad, en su voluntad perfecta y eterna, fuera su Hijo quien diera su vida para salvación de su pueblo, en ese pacto eterno. Cuando algunos ha traído a ver por la fe a Cristo, cuando una persona por la fe llega al Señor, puede ver aquel momento donde Cristo toma esa copa por él. Cuando una persona por la fe llega al Salvador, por la fe puede ver a Cristo
y puede decir como Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un milagro. Que una persona pueda ver por la fe a Cristo. Él murió por mí. La expiación, la redención, el sustituto por mí. Eso es gracia de Dios para el pecador. Es amor de Cristo que nunca acabará para el que cree y se entrega a Él. Cuando una persona llega a Cristo, nunca tendrá que tomar la ira de Dios. Nunca. Porque Cristo ha muerto por él y le ha dado la salvación. Nadie más pudo tomar esa copa, solo el Santo Hijo de Dios, y dar su vida y muerte para el pago de la culpa del pecado de su pueblo. Solo el Mesías pudo quitar el pecado. Al que cree no morirá, sino que tendrá vida eterna. Cristo no tembló al tomar aquella copa. Una vez que había orado a su Padre, Cristo fue valiente en tomar su camino a la cruz, al Calvario. Cristo no lloró por sí mismo. Le dijo a muchos, lloren por ustedes mismos. Pero Cristo no lloró, fue gozoso a la cruz. Fue gozoso. El gozo estaba puesto delante de él. Eran otros los que debían de llorar. ¿Qué podemos considerar acerca de este pasaje que hemos visto en esta mañana? En primer lugar, cuidado con la falta de dominio propio y la falta de fe. Pedro fue un hombre atrevido, valiente, pero también un hombre que no midió las consecuencias de sus palabras y sus actos. Muchas veces fue llevado solamente por el momento. Tomó la espada y actuó sin pensar en las consecuencias. ¿Amaba a Cristo? Que sí lo amaba. ¿Daría su vida por Cristo? Sí, la daría. Pero él no entendía las amonestaciones del Señor y fue pasado por duras pruebas para aprender. Hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Se deja usted llevar por el enojo? ¿Se deja llevar usted por sus sentimientos? Por el momento, sin pensar en lo que Cristo ha dicho para su vida. ¿Cuántos han dicho cosas en un momento de enojo, en medio de una situación de prueba, y han pecado contra el Señor y contra su prójimo? Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tal vez usted no tiene un arma en ese momento de tensión. Bueno, si la tuviera hubiera matado a alguien posiblemente, gracias a Dios que no la tuvo. Pero sus palabras son como golpes de espada. Hiriste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero, a tu amigo, a tu hermano. En ese momento, usan sus palabras como espadas. ¿Es usted uno de esos que usa sus palabras para herir a otros? ¿Es de aquellos que usan ciertas palabras para hacer ver a los otros tontos o necios? Muy políticamente. Es de aquellos que usted dice, yo digo la verdad a cualquiera, no me importa quién sea. Es de aquellos que solo busca su propio reconocimiento y no que Dios sea honrado. ¿Es usted de aquellos que dice, ya, y es que yo soy así soy yo, esa es mi forma de ser, y ya, y lo que tengo que hablar lo hablo, y no me importa? Si usted se dice cristiano, usted no puede ser así, usted está pecando. Si usted dice, ese es mi carácter, no, usted tiene que tener el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo, si realmente se dice cristiano. Y eso es lo que decíamos. Él ha dado su Espíritu Santo y dominio propio. Si antes hacíamos como queríamos, ya no. Basta, ya no. Ahora vivimos en toda nuestra manera de vivir para agradar al Señor. ¿Cómo debemos de aprender de nuestro Maestro? Cómo Él manejó aquel momento de presión, de acoso, de acusación. Él reprendió la mentira con la verdad y amor.
la injusticia con la justicia. No pensó en sí mismo, sino pensó en otros y en su palabra. No me importa lo que piensen los otros. Eso no piensa el cristiano. ¿Cómo esto va a ser de testimonio para Cristo y edificación para otros? Él venció el mal con el bien. Su amorosa mano curó aún la herida de aquel que vino para llevarle preso. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Santiago 1. Versículos 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Su enojo, su ira no revela la justicia de Dios. Que Dios nos ayude a ser hacedores de la palabra de Dios. A no decir somos cristianos, pero cuando vienen los momentos de presión, de lucha, de una situación crítica, ahí ya se nos olvidó a quién le pertenecíamos y a quién debemos honrar. Que sea su palabra la que domine nuestros pensamientos, que no nos dejemos llevar por sentimientos, sino por una convicción basada en su palabra y guiados por su espíritu. Los pleitos, las iras, las contiendas son pecado. Muchos se han dejado llevar por este pecado. La ira los dominó y no el Espíritu Santo. Ay, mire, es que hermano, yo estoy en esos momentos de mi vida que no sé, ¿verdad? ¿Y su Espíritu Santo qué? ¿Dónde se le fue? ¿Qué se hizo? ¿Y el dominio propio? ¿Dónde está? Arrepiéntase de esa ira, de ese enojo. Arrepiéntase. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es pecado. Que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Cuando vienen esos momentos de confrontación, de prueba, que oremos al Señor y recordemos lo que Dios nos ha mandado. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, dice Colosenses 4:6. Recuerde esto, que así como usted piensa, así actúa. Así como usted piensa, así actúa. Pidamos entonces que Dios guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. En esos momentos de dura confrontación con sus hijos, en el hogar, con su esposo, con su esposa, en el trabajo, con ese jefe, con ese compañero, en cualquier situación, Dios nos llama a ejercitar la fe. Después de tantas exhortaciones del Señor a Pedro, en anunciar lo que haría, llegó el momento de la prueba para Pedro. Debía ser puesta a prueba la fe. Él y todos fallaron. El Señor sabía la debilidad de estos hombres, por eso los guardó. Ellos pecaron y fueron amonestados.
Cristo tomó la copa del Padre, la copa que el Padre le dio, y humildemente obedeció y confió en su Padre que nunca le dejaría. Su Padre es santo y justo. Cristo no se amargó. Cristo lo hizo con gozo. En oración, Cristo encomendó lo que tenía que hacer y entregó su vida. ¿No es un ejemplo esto de fe a nuestras vidas? Experimentamos la paz de Dios en medio de esos momentos de dura lucha, de dura prueba, confiando en que el Señor tiene el control. ¿Para qué vas a sacar la espada? ¿Qué? ¿Tu ira, tus enojos, tus berrinches van a arreglar el problema? ¿Cómo se solucionó esto? ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? Esa copa que tomó, Él fue al Getsemaní a orar. Y cuando tuvo que tomar la copa, cuando vino la prueba, estuvo preparado. ¿Por qué estamos dejando de lado la oración? ¿Por qué no estamos viniendo los miércoles a orar? Cuando venga la prueba, necesitas estar preparado. La oración. La oración. En tu vida personal no dejes la oración. ¿Cómo va a aumentar la fe si no descansamos en el cuidado del Señor? Dice un proverbio: el hombre verdaderamente sabio es aquel que ha aprendido a decir en cada momento de su viaje: dame lo que desees y haz conmigo lo que desees, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Este es el hombre o mujer semejante a Cristo. El canto escrito por Austin Miles nos recuerda esto: no lo que quiera hacer ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor y así confiado puedo ir. Que nuestra forma de actuar y pensar no sea la ira, el enojo, decisiones apresuradas o palabras que ofenden, sino la oración y confiar en el cuidado del Señor por nosotros. ¿Acaso no es nuestro Dios todopoderoso? Dejemos toda incredulidad y descansemos en nuestro poderoso y valiente Salvador. Finalmente, hace un momento mencioné que no pensamos lo suficiente en la ira de Dios ni en su amor. Quiero que busquemos Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10. Romanos 2, versículos 5 al 10. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Tienes una cuenta de ahorros? ¿La tienes o no la tienes? Quiero decirte que si no te has arrepentido, tienes una buena cuenta de ahorros delante de Dios. Una muy buena cuenta que no vas a disfrutar, sino vas a sufrir. Se llama la ira de Dios. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ahí está la cuenta. La Biblia dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quiénes? A los que están en Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, esa ira está delante de ti. Ahí la tienes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Dice Juan 3:36. La ira de Dios está sobre él. Su amor es real y su ira es real. Se entregó para dar vida al pecador que viene a él y tomar la copa de la salvación. Es creer en aquel que se entregó en amor para salvar a aquel que solo merecía la justa ira e indignación de Dios. Te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Irás al Señor o vas a esperar que llegue el día de la ira? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ese día? Si hoy no te entregas a Cristo, si hoy no vienes a Él, y hoy mueres, el fuego abrazará tu vida para siempre y estarás en el infierno ahí. No desprecies a aquel que se entregó. No hay otra copa. No hay otra salvación, solo Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, nos has confrontado, nos has hecho ver nuestra condición, pero también nos has hecho ver a nuestro glorioso Salvador, aquel que tomó la copa, aquel que fue valiente, aquel que cuidó a los suyos, aquel que hizo bien. Oh Señor, ten misericordia y haznos entender estas cosas. Perdónanos, Señor, por nuestras iras, enojos. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado así. Danos, Señor, mansedumbre. Que tu palabra guíe nuestros pensamientos. Que sea tu paz, Señor, en nuestras vidas. También te pido, Señor, por aquellos que no te conocen. Muchos piensan, Señor, solamente en un Dios de amor y no consideran que tú eres un Dios de ira. Que crean, Señor, en ti. Solamente tú puedes hacer esa obra por tu Espíritu Santo y hablar a las vidas, al corazón, a la mente y hacerlo considerar su realidad espiritual delante de ti. Fuego abrazará a todo aquel que no cree, que no se arrepienta. Gracias, Señor, por esta mañana. Trata tú con cada uno de nosotros. Busquemos, Señor, solamente en ti nuestra confianza. Que nuestra vida de oración, Señor, fortalezca nuestra fe y que confiemos solamente en ti. Te lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.